¿Qué es un libro de comercio? Un libro de comercio es un conjunto de hojas destinadas por las personas jurídicas y naturales para almacenar la información relacionada con los negocios, las operaciones, la administración o el desarrollo de las actividades que se realizan en la empresa o en la entidad. ¿Por qué se deben inscribir estos libros y actualmente qué libros se inscriben en la Cámara de Comercio? Estos libros se deben inscribir ya que son obligatorios. La ley los exige. Los libros que se inscriben actualmente son los libros de actas de la Asamblea de Asociados, fundadores, juntas directivas o consejos de administración. Libros principales de contabilidad y libro diario. Y los libros de miembros, los libros de registro de miembros y de asociados. Número 2. Es obligatorio escribir en el registro mercantil los siguientes actos. Quienes ejerzan de manera profesional el comercio, dicho registro se deberá efectuar dentro del mes siguiente al que hayan iniciado su actividad. Las sentencias que declaren la interdicción judicial de cualquier comerciante, la posesión de cargos que inhabiliten para seguir ejerciendo el comercio, la liquidación obligatoria. La modificación o revocación de la administración de la empresa del comerciante. Cuando se abren establecimientos de comercio o sucursales, todos los actos que modifique la propiedad o la administración de estos, las decisiones tomadas por la asamblea o juntas de socios, los embargos y demandas. Número 3. Si don Rodrigo Pérez nombra un representante en Cartagena, ¿dónde debe inscribirlo? Sincelejo o Cartagena. El representante legal tendría que ser inscrito en el registro mercantil de Cartagena y en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar, o sea, Sincelejo, ya que en el artículo 29 del Código de Comercio nos menciona el nombramiento del representante es considerado un acto de comercio y estos deben radicarse ante la Cámara de Comercio de la ciudad donde se realice el acto o las distintas labores del comerciante. Número 4. Además del artículo 28 del Código de Comercio, ¿qué otra disposición normativa señala los libros, actos y documentos? Enuncia al menos 10 actos que se encuentren por fuera del artículo 28 enunciado. 1. Numeral 2 del artículo 44 de la Ley 222 de 1995. 2. Las escisiones. 3. La fusión. 4. Ejercicio de retiro. 5. Opción de compra. 6. Reembolso. 7. Reuniones no presenciales. 8. Estados financieros consolidados. Estados financieros dictaminados. 9. Y 10. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas al fin del ejercicio. 5. Está permitido en Colombia llevar libros electrónicos y o magnéticos para fines contables. ¿Qué marco normativo regula ello? Sí, está permitido. Se reglamenta en el artículo 173 del decreto 019 de 2012. ¿En qué idioma y bajo qué sistema se lleva la contabilidad en Colombia? De un ejemplo. La contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano, por el sistema de partida doble. Ejemplo, Jaime Alberto Velázquez, vicepresidente cooperativo del Grupo Bancolombia, afirma que el país dio un salto muy importante con este cambio, pues los analistas internacionales ahora podrán leer sin dificultad las cifras financieras de las empresas nacionales. Ahora todos trabajamos con el idioma universal de los estados financieros, señala una de las grandes dificultades que tenían las compañías colombianas cuando querían salir a la bolsa de Nueva York. Por ejemplo, era precisamente convertir todas las cifras financieras al sistema contable internacional. 7. ¿Qué documentos hacen parte de la contabilidad? 1. Los comprobantes externos, los comprobantes internos, el cheque, la letra de cambio, el pagaré, factura cambiaria, CDT, bonos, entre otros. 8. ¿Qué es un inventario y cada cuánto se hace? Un inventario es la relación ordenada, detallada y valorada del conjunto de bienes o pertenencias que constituyen el patrimonio de una persona. También se podría decir que es el registro de todos los productos y materias primas que posee una empresa.
Este se hace al iniciar sus actividades comerciales y por lo menos una vez al año todo comerciante elaborará un inventario y un balance general que permitan conocer de manera clara y completa la situación de su patrimonio. 9. ¿Qué es un balance general? El balance general o estado de situación financiera es un reporte financiero que funge como una fotografía al reflejar la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Está conformado por las cuentas de activos, lo que la empresa posee, pasivos, las deudas y la diferencia entre estos, que es el patrimonio o capital contable. Este reporte por lo general es realizado al finalizar el ejercicio de la empresa de manera anual, balance final. Sin embargo, para fines de información es importante que se realicen con una periodicidad mensual, trimestral o semestral para un mejor seguimiento. 10. Don Rodrigo decidió registrar las operaciones mercantiles de ayer, hoy en la tarde, después de haber registrado las de esta mañana. Explique si existe algún inconveniente jurídico por ello. La ley establece que los registros y las transacciones contables se deben registrar por el sistema de causación. Esto quiere decir que en la medida que se van registrando los hechos deben ser registrados. El efecto que tendría el realizar el registro de manera como lo hizo causaría un salto en el consecutivo de los registros contables. Si no existe justificación para esta conducta, estaría contra la norma estipulada que debe ser en orden cronológico y por fecha de acuerdo a sus registros. 11. Defina, explique la importancia, cómo se llevan y dé un ejemplo de comprobantes de contabilidad. Los comprobantes contables son documentos generados por el software contable de una empresa. Las partidas registradas en los libros de resumen deben estar apoyadas en comprobantes de contabilidad elaborados anticipadamente. El contenido de un comprobante es la fecha, origen, descripción y el valor de las operaciones, así como las cuentas afectadas con los registros. Es importante porque nos permiten registrar las operaciones de una empresa. Por esto, se debe tener precaución al momento de la elaboración. Todos los soportes deben tener los datos generales, descripción de su contenido, firmas de los responsables de la elaboración, revisión y elaboración en los comprobantes. Podemos hablar como soportes contables de los cheques, el pagaré o las facturas. El ejemplo está anexado en una fotografía en el archivo. 2. ¿Puede don Rodrigo, en calidad de gerente de su empresa, desechar toda la correspondencia por considerarla de poca importancia? Artículo 60 del Código de Comercio. Los libros y papeles a que se refiere este capítulo deberán ser conservados cuanto menos por 10 años, contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento. Número 13. Explique para qué son las hojas removibles o tarjetas y su uso actual. Los libros podrán ser hojas removibles o formarse por series continuas de tarjetas siempre que unas y otras estén numeradas, puedan conservarse archivadas en orden y aparezcan autenticadas conforme a la reglamentación del gobierno. Estos son para sentar en orden cronológico todas las operaciones, bien en forma individual o por resúmenes globales no superiores a un mes. Establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta y dejar constancia de las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de dirección, administración y control del ente económico. Número 14. ¿Cuáles son las prohibiciones sobre los libros de comercio y qué consecuencias tiene el comerciante por su violación? En los libros de comercio se prohíbe alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que esto se refiere, dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los asientos o a continuación de los mismos, hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. Cualquier error u omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha que se advirtiese. Borrar o tachar o en parte los asientos y arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros o alterar los archivos electrónicos. Tiene como consecuencia una sanción de una multa entre 10.000 y 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. ¿Por cuánto tiempo debe conservar los libros y papeles del comerciante? ¿Por cuánto tiempo se deben conservar? Estos se deben conservar
como lo dice el artículo 60, lo expliqué anteriormente, por 10 años. Podrán ser destruidos por el comerciante siempre que por cualquier medio técnico adecuado para garantizar su reproducción exacta. Además, ante la Cámara de Comercio donde fueron registrados los libros, se verificará la exactitud de la reproducción de la copia. 16. ¿Quiénes pueden examinar los libros y papeles del comerciante? Artículo 61 del Código de Comercio. Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente. Número 17. ¿Quiénes pueden ordenar la muestra de los libros del comerciante? Artículo 63 del Código de Comercio. Los funcionarios de la rama jurisdiccional y ejecutiva del Poder Público solamente podrán ordenar de oficio la presentación o examen de los libros, papeles del comerciante en los casos siguientes. 1. Para la tasación de los impuestos a fin de verificar la exactitud de las declaraciones. 2. Para la vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y las instituciones de unidad común. 3. En la investigación de delitos. 4. Los procesos civiles conforme a las normas del Código de Procedimientos Civiles. 18. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de que el comerciante no exhiba sus libros si se le ordena una autoridad? Artículo 66 del Código de Comercio. El examen de los libros se practicará en las oficinas o establecimientos del comerciante y en presencia de éste o de la persona que los represente. El juez o funcionario hará constar los hechos y asientos verificados y además del estado general de la contabilidad o de los libros, con el fin de apreciar si se llevan conforme a la ley y en consecuencia reconocerles o no el valor probatorio correspondiente. Artículo 60. Si el comerciante no presenta los libros y papeles cuya exhibición se decreta, oculta alguno de ellos o impide su examen, se tendrá como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponga demostrar. Si para esos hechos es admisible la confesión, quien solicite la exhibición de los libros y papeles de un comerciante se entiende que pone a disposición del juez los propios. Número 19. Anuncia el valor probatorio de los documentos y libros del comerciante. ¿Son plena prueba? Los libros del comerciante y la contabilidad tienen fuerza probatoria. Los libros de comercio y la contabilidad tienen fuerza probatoria, pero esta fuerza probatoria solo será eficaz en la medida en que la contabilidad como tal y los demás libros de comercio estén llevados en debida forma, con el cumplimiento total de los requisitos legales. La Corte Constitucional, en sentencia C-062 del 30 de enero de 2008, ha hecho una magistral exposición respecto a las condiciones que debe cumplir la contabilidad para que constituya plena prueba que es válida tanto en aspectos comerciales, civiles, tributarios, etc.